La bancarrota de la Edad Media, de sus valores y cosmovisiones, trajo consigo una nueva etapa de la historia llamada el Renacimiento, que evoca un renacer o despertar en una renovada concepción del hombre, del mundo y de la vida. Se ha ubicado esta etapa de la historia entre los siglos XV y XVI. En esta época comienza a plasmarse una nueva idea de la realidad. La imagen de un mundo finito y armoniosamente arreglado, que fue la predominante en la antigüedad y en el medioevo, es sustituido por el concepto de una realidad infinita, con un espacio sin límites y sin centros, que llevaba implícita la negación de todo centro absoluto. En el aspecto económico, durante los siglos XV y XVI, Europa vivió una etapa de prosperidad o de crecimiento económico. Esto se debió a que la población aumentó, por tanto también las producciones de los productos del campo y productos artesanos, exportaciones a otros países recién descubiertos y el mejorado del sistema bancario. El Renacimiento desarrolló en el hombre la necesidad de adquirir la capital, caracterizado por un afán de lucro, por un espíritu de empresa, de comercio y de negocio. Sin embargo, este capitalismo del siglo XV es muy primitivo, donde predomina la teoría del precio justo, basada en la idea de que el valor de un producto depende de su utilidad. No obstante, a partir del siglo XVI, el Estado interviene en la actividad económica con una actitud proteccionista y fiscalizadora. A lo largo de todo el siglo XV, el feudalismo comenzó a mostrar claros signos de desmoronamiento. Se logró apreciar que esta separación no era tan rígida como lo fue en la Edad Media, ya que la adquisición de las riquezas y los bienes permitieron una cierta movilidad en la escala social. El auge de las ciudades significó la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social, conocida como la burguesía. Así, durante el transcurso del Renacimiento, se empezó a romper con la unidad que existía en Europa, fruto de la descomposición del antiguo sistema feudal, dándole inicio a la época de los absolutismos y nacionalismos. La aparición y desarrollo de la filosofía política durante el Renacimiento estuvo estrechamente relacionada con la crisis religiosa surgida de la Reforma Protestante. El auge de la burguesía en las ciudades y el pensamiento renacentista se tenía que separar la filosofía de la teología, ya que eran doctrinas que trabajaban en asuntos totalmente diferentes. Cuando esta separación se hizo efectiva, se dio origen a la filosofía política renacentista, la cual se agrupaba según el pensamiento realista o idealista. Por un lado, estaba el realismo político, que se basaba en la lógica de la exigencia del orden establecido, la descripción de cómo funcionaba el sistema y las recomendaciones a la hora de intervenir. Por otro lado, el idealismo político consideraba que se debía crear un estado ideal que estuviese asesorado por un buen filósofo. En cuanto a los aspectos sociales, las clases privilegiadas, la nobleza y el clero, pierden poder político. Hay un ascenso de la burguesía, hay una consolidación del mayorazgo y hay una aplicación y práctica del mercantilismo y el capitalismo. Mientras tanto, en los aspectos culturales hay una influencia del arte italiano. Se toma importancia de los mitos grecolatinos, poesía bucólica y pastoril, y se crea un nuevo concepto del amor. En dicha época, la filosofía oficial seguía siendo la escolástica, mas la aparición del humanismo en la cultura y la renovación de la herencia filosófica de la antigüedad clásica y los importantes éxitos alcanzados en la ciencia natural hicieron que la filosofía avanzada del Renacimiento dejara de desempeñar el papel de sierva de la teología y se desarrollara en ella tendencias antiescolásticas. Donde primero aparecieron estas tendencias renovadoras fue en la ética, con la renovación de las doctrinas éticas del estoicismo y del epicureísmo, dirigidas contra la moral cristiana dominante. El mayor papel de la filosofía en la época del Renacimiento lo jugaron las concepciones filosóficas naturales, que atestiguaban la bancarrota del cuadro escolástico del mundo y de los métodos escolásticos de asimilación de la naturaleza. Los resultados más importantes de la tendencia científico-natural del Renacimiento fueron los métodos de investigación matemático-experimental de la naturaleza, sintetizados en sentido filosófico en las obras de Leonardo da Vinci y sobre todo de Galileo,
La interpretación determinista de la realidad opuesta a su interpretación teológica por los escolásticos, la formulación de las leyes de la naturaleza verdaderamente científicas y libres de elementos de antropoformismo. Como ejemplo, Johannes Kepler en la astronomía y Galileo en la mecánica. Por otro lado, el giro copernicano que se experimenta en el Renacimiento se hace especialmente manifiesto en la concepción que sustenta acerca del hombre. Así como Copérnico coloca el Sol como centro del sistema planetario, así el ser humano ocupa un lugar privilegiado, ubicado en el centro de la creación divina. Mientras que en la Edad Media el individuo se encontraba constreñido en rígidos sistemas o comportamientos, en el Renacimiento se pugna por su liberación. Es una conquista de la individualidad, puesto que el hombre es concebido como un microcosmos. Esto significa que en él se reflejan las potencialidades, las fuerzas del mundo. El hombre renacentista conoce el universo en virtud de que él es mismo. Es un universo pequeño, una réplica del universo,